Ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y quisieron oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y he aquí que un legisperito se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Entonces él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y al prójimo como a ti mismo. Y díjole: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, y habiéndole herido se marcharon dejándole medio muerto. Y sucedió que un sacerdote bajó por el mismo camino, y habiéndole visto pasó de largo. E igualmente un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Mas un samaritano que viajaba pasó cerca de él, y habiéndole visto se movió a compasión, y acercándose vendó sus heridas, derramando sobre ellas aceite y vino, y poniéndole en su jumento le llevó a una posada, y tuvo cuidado de él. Y al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al hospedero, y le dijo: Cuida de él, y todo cuanto gastes yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo de que él cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que tuvo compasión de él. Y díjole Jesús: Vete y haz tú lo mismo. Pueden sentarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo leemos la parábola del buen samaritano. En esta parábola típicamente aprendemos acerca del amor al prójimo. Por amor a Dios tenemos que atender a los demás. Y también es muy evidente, muy claro el mensaje de que si por amor a Dios no también tenemos amor a los demás, incluso aunque no nos llamen nada, nuestra religión es vana, simple y llanamente, ¿no? Este es el mensaje más evidente de esta parábola. A este pobre hombre que dejan medio muerto en el camino, los ladrones simbolizan los enemigos del alma: la carne, el mundo, el diablo, ¿no? Y nosotros somos ese caminante. Y típicamente la carne, el mundo y el diablo, nuestros pecados nos dejan heridas que luego tardan mucho en sanar. El buen samaritano es Cristo, que Él es el único que realmente nos puede curar de nuestras heridas del pecado. Ningún hombre puede curar nuestros pecados y ningún hombre puede curar las heridas que nos dejan los pecados, que son cosas distintas. Yo creo que a los que pasamos de los 10 años, a lo mejor alguna vez cometimos algún pecado hace mucho tiempo y a veces nos viene a la memoria y notamos que nos afecta en nuestro día a día. Así como que por eso soy así con mi marido, por eso soy así con los demás, porque esto en algún punto, esto que yo hice, lo traigo cargando desde entonces. Y eso nos va haciendo la vida más pesada. Pero solo Cristo puede curar el pecado y la cicatriz, la herida que deja el pecado. Cristo paga nuestro rescate con 2 denarios, con 2 monedas, con su humanidad y su divinidad, que Él entregó por pago a Dios Padre en la cruz misma. Él nos carga, Él carga el peso de nuestra propia iniquidad en un burrito. Ese burrito es su encarnación. Así como Él cargó nuestros pecados de camino del Calvario en su cruz. Él derrama vino y aceite sobre nuestras heridas. Su sangre, que brota de la cruz,
y la unción del Espíritu Santo, dada a nosotros en regalo el día de Pentecostés. Pero ahora, entendiendo que Cristo es el único que puede sanarnos, que Él es verdaderamente el único médico de nuestra alma, ¿qué pasaría si voluntariamente nosotros volviéramos a ponernos en peligro sin ningún motivo? No nada más si nos tomaran los ladrones por sorpresa en el camino, sino que nosotros mismos nos empezáramos a hacer heridas una y otra y otra y otra vez. Esto es a lo que comúnmente llamamos abusar de la misericordia de Dios. ¿Conocen a alguien que haya hecho alguna vez eso? Las personas que abusamos de la misericordia de Dios son personas que a lo mejor dicen, pues Dios es infinitamente misericordioso, Él me lo va a perdonar todo siempre, sin ninguna condición. Y tienen razón en pensar que la misericordia de Dios es infinita, pero los actos de misericordia de Dios no lo son. Dios es infinitamente misericordioso, pero nuestra vida tiene límite y los actos de misericordia pasan durante nuestra vida. También tienen límite. La misericordia de Dios es infinita, los actos de misericordia de Dios no lo son. Las personas que a veces abusamos de la misericordia de Dios pensamos que o no tenemos remedio o que no importa lo que pase, Dios siempre nos va a perdonar. Y a los que abusamos de su misericordia, Dios castiga con abandono. Simplemente nos deja nuestra suerte. No es que Él quiera que nos condenemos, pero simplemente es ¿en qué punto vas a valorar mi muerte en la cruz? Peor nos va cuando Dios nos sigue dando y seguimos rechazándole a que cuando Él deja de dar. Es más culpable el que recibe y desprecia al que no recibe. Y hay veces que es un acto de misericordia de Dios que Dios deja de dar. El primero, el que dice, yo ya no tengo remedio. Esa persona, y esto es como muy común, en particular sucede con los pecados de la carne, porque es como lo más gustoso y hay veces que es lo más difícil de dejar. Simplemente es ya no tengo remedio, así soy, así me hizo Dios concupiscente, entonces, pues como voy y me confieso y siempre digo lo mismo, pues no voy a ser hipócrita y ya no me voy a confesar, a comer, a beber y a fumar, que el mundo se va a acabar. Y simplemente esa persona se entrega al mundo. Y luego el otro que dice, no importa lo que haga, Dios siempre me va a perdonar. Y además, el Padre José María siempre empieza a confesar rápido, temprano en domingo. Entonces, bueno, hoy que es viernes, puedo pecar 2 veces, mañana que es sábado, peco 1 vez. La penitencia me tocará como en un misterio del rosario, me costea. Venga, pero como sé que me va a confesar el domingo, no pasa nada. Y entonces, y fíjense, hay veces que eso se hace sin siquiera racionalizarlo. O sea, no es como muchas personas ni siquiera lo hacen como con malicia, como queriéndolo hacer de esta manera, pero tan acostumbrados estamos que es de, bueno, pues me confieso el domingo y ya está. Y nos damos a eso. San Alfonso María de Ligorio dice, en este punto, que lo que hace Dios a estas personas las confirma en su pecado con bonanza. ¿Qué dice? Muchas veces cuando estamos peleando contra el pecado, cuando estamos intentando hacer las cosas bien, nos empieza a ir muy mal. Y hay veces que es la pregunta, bueno, es que si yo me estoy esforzando, si rezo, si no dejo de decir mi rosario, voy a misa no solamente el domingo, sino incluso hasta 3 veces por semana o todos los días, y no me puede terminar de ir bien.
Todos mis proyectos, mis ideas, mis planes, mis gustos, se me deshacen en las manos. ¿Por qué? Pero luego hay quien dice, ¿sabes qué? Adiós con Dios, ya no le voy a hacer caso a Dios, ya está. Y les empieza a ir bien. ¿Conocen a alguien que le haya pasado esto? Y entonces esa persona se ve confirmada en su pecado porque dice, bueno, entre más cerca estoy de Dios, peor me va, pues ya no me acerco a Dios. Y es normal que esto suceda, porque el que se aleja de Dios deja de intentarlo, deja de luchar. Obviamente va a estar menos cansado en el alma, obviamente va a tener menos heridas porque ya no está en la batalla. Es normal. Por eso también el Evangelio dice, no tengáis envidia a aquel que obra mal, porque él ya recibe su paga en este mundo. Entonces, al que abusa de la misericordia de Dios y dice, no pasa nada, deja de intentar, deja de esforzarse, deja de cansarse, Dios lo deja, lo libera, lo hace que tome la consecuencia de su libertad. Y hay veces que estas personas dicen, bueno, tal vez si me confieso antes de morir, llevo el escapulario del Carmen puesto, o el escapulario del Inmaculado Corazón, y se confían falsamente en estas cosas. Y hay veces que ni tienen chance de decir, Señor, me arrepiento. San Alfonso María de Ligorio dice, a estas personas típicamente les cae una muerte rápida. Entonces, nuestro Señor nos da dos medicinas eficaces: el bálsamo del perdón, de la confesión. Confesémonos siempre que lo necesitemos, siempre que lo necesitemos. Pero tengamos cuidado. Hay veces que no queremos dejar el pecado porque nos gusta, es normal. Pero hay que cuando menos tener quisiera poder dejar el pecado y pedir ayuda a nuestro Señor de manera sincera. Si a lo mejor hay alguien que cae en pecados de los ojos, pero no deja de tener su teléfono siempre, mucha contrición no tiene. Si alguien tiene pecados de la carne con alguna otra persona, pero no deja de estar a solas con esa persona, poca contrición tiene. Entonces, una manera como de asegurarnos que estamos haciendo las cosas bien es empezar a poner medios para cambiar. Y a mí me harán menso, pero al Padre Chema y a Dios no. Porque siempre tenemos una intuición de qué es lo que podemos hacer. Tal vez debería de dejar esa relación, tal vez debería de dejar estas amistades, tal vez debería de irme a dormir temprano, tal vez debería de hacer esto o lo otro. Pero es una especie de temor al dolor, al sufrimiento, a dejar lo que tanto nos gusta, lo que nos impide verdaderamente completar en nosotros lo que hace falta de la cruz de Cristo, como dice San Pablo. Ese es el bálsamo del perdón y nos alimenta, no solamente nos deja sanos, sino que también nos anima a ir hacia adelante con la Eucaristía, que nos parece poco, pero Él se nos entrega siempre que nosotros lo pidamos. No tenemos motivo, no tenemos razón para no estar sobrecogidos de gratitud con el buen samaritano que es Cristo. Unamos siempre el uso de estas dos medicinas que Dios nos da,
el perdón de la confesión y al alimento de la Eucaristía, a la oración y a la penitencia. Nunca dejemos de hacer oración y nunca dejemos de dar abono a esa oración con nuestra propia penitencia. Aprendamos pues de Nuestra Señora que nadie mejor que ella no lo necesitaba, usó de estas medicinas. Y nadie mejor que ella, sino a su Hijo en la oración. Y nadie mejor que ella hizo penitencia por la salvación de nuestra alma. Que Dios los bendiga y nuestro Señor los guarde y a la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.